Tener mentores en tech es algo recomendado, pero controversial. Yo pienso que tener un buen mentor es como encontrar pareja. Hay unas relaciones memorables y unas que vale la pena olvidar, y de eso hablaremos el día de hoy. Hola, soy Mariano Rentería, soy director de ingeniería de software, apasionado por la tecnología, y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, pues en este episodio vamos a estar hablando con Marian Villa. Ella es diseñadora senior full stack, fellow de la Real Academia de Ingeniería de Londres, líder de la comunidad en Pioneras Dev, recipiente del premio Comunidad de Código Abierto de IBM en 2020, mentor de Google Launchpad, experta en desarrollo web en las comunidades de Google y embajador de Google Tech Makers. ¿Cómo estás, Marian? Bienvenida al podcast. Hola Mariano, feliz de estar acá y bueno, gracias por la bienvenida. Excelente, excelente. Pues como te platicaba un poquito antes de entrar al aire, el tema que quería platicar contigo, el tema era el tema de ser mentor, porque tú has dirigido equipos de mentorías y realmente creo que es un enfoque diferente al cual hemos platicado. Pero antes de entrar al tema, le pedí a ChatGPT que me diera una introducción, que me diera tres ventajas y tres desventajas de ser mentor en tech. Y me dijo primero las ventajas, ¿no? Primera ventaja, crecimiento acelerado y aprendizaje continuo. Un mentor experimentado en el sector tecnológico puede ofrecer orientación personalizada, compartiendo conocimientos especializados y experiencias reales que pueden acelerar tu curva de aprendizaje. Número 2 de ventaja, red de contactos profesionales. Los mentores suelen tener una amplia red de contactos profesionales que pueden beneficiarte. Te pueden introducir a personas clave, recomendar para oportunidades de trabajo o colaboración y ayudarte a integrarte mejor en la comunidad tech. Apoyo emocional y profesional es la tercera ventaja. Además del apoyo técnico, un mentor puede ofrecer orientación en el desarrollo de habilidades blandas, manejo del estrés, toma de decisiones. La mentoría puede ser muy valiosa para navegar los desafíos profesionales. Desventajas. Número uno, dependencia. Existe el riesgo de volverse demasiado dependiente del mentor para tomar decisiones o resolver problemas, lo que puede limitar tu desarrollo de autonomía y confianza en tus habilidades. Segunda desventaja, desajustes en la relación. No todos los mentores son adecuados para todas las personas. Puede haber desajustes en cuanto a personalidades, expectativas o estilos de comunicación que podría hacer que la relación de mentoría sea menos efectiva o incluso contraproducente. Tercera desventaja, limitación de perspectivas. Mientras que un mentor puede ofrecer una gran cantidad de conocimientos y experiencias, también puede limitar tu exposición a diferentes puntos de vista y enfoques si te ciñes exclusivamente a su orientación. ¿Cómo ves esta intro al tema, Marian? ¿Te parecen buenas las ventajas y las desventajas? Sí, creo que están muy alineadas y creo que eso pasa principalmente porque, como decía, la ventaja, se puede crear un vínculo de confianza, pero sí se puede llegar a tener una dependencia si el mentor, digamos, no sabe cómo balancear las cargas, supongamos, utilicemos como ese término técnico, en el sentido de Ujú. también generar como call to actions o acciones para Mm, poder hacer seguimiento con el mentí. ok, ok. Mariano, te perdí. ¿Estamos bien? Ya, no, seguimos bien. Me quedé callado pensando que seguías. Este, Ah, ok. pero ahí va la siguiente pregunta, Marian. ¿Tú has tenido mentores o por qué has decidido ser mentora? Platícame un poquito. Bueno, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de encontrar un mentor, primero voy a explicar cómo surgió esa necesidad. Entonces, en primera Ujú, instancia, al estar en la universidad, en una carrera académica tradicional, te das cuenta que muchas veces, sobre todo en la parte vocacional, o sea, como a la hora de elegir una carrera o a la hora de elegir un career path, que me parece aún más acertado, como cuáles son los pasos de A, B, C y D para llegar a donde yo quiero llegar. No existía, pues en mi época, no sé en este momento cómo estarán las universidades, pero en mi época no existían muchas guías de mentoría. Y
no sé, las oportunidades que he tenido como en reuniones en estos días, he tenido la oportunidad como de recomendar mucho una película de José Rodríguez, un astronauta que llega pues a salir al espacio. Mexicano. Sí. Y me gustó mucho la película porque pues la película tiene como varios capítulos o apartes, cómo su papá lo orienta y es como en cierta parte su mentor para estructurar un plan para poder llegar ya, porque eran granjeros, ¿cierto? Pues eran inmigrantes y estaban dedicados a la agricultura. Entonces lo primero es como encontrar ese objetivo y muchas veces dependiendo como de la etapa, si es temprana, media o, pues, o más avanzado en tu carrera, eso cuesta, o sea, cuesta como entender cuál va a ser ese goal o esa meta, gran meta superior que quieres alcanzar. Lo segundo es como, listo, ¿qué tan lejos quieres llegar? O sea, porque una meta también puede tener como niveles y es importante como desarrollar un roadmap, pues como de cómo llegar hacia allá. Y cuáles son como esos pautas de aprendizaje o puntos que debo mejorar pues para poder llegar a donde quiero llegar. Y me gusta mucho, son 5 puntos de esta película para que se la vean ahí, los estoy enumerando. Y el último punto es como cuando tú ya crees que lo lograste, probablemente tienes que trabajar aún más duro. Y Sí. eso me parece importante. Entonces, cuando yo estaba en la universidad retomando como cómo encontré o cómo empecé a buscar mentores, me di cuenta que pues yo ya había hecho reconversión de carrera, o sea, yo venía de ciencias exactas y naturales, yo entré a biología cuando tenía 15 años y de ahí me mudé a diseño gráfico y para mis papás era como el peor error de mi vida, para mucha gente, porque era como vas a ser científica y luego vas a ser diseñadora gráfica, era como el desprestigio. Y creo que fue una decisión muy acertada porque estaba encaminada también con mi propósito, con lo que me gusta, con lo que me apasiona hacer y encontré luego comunidades, pues en ese caso encontré un grupo de estudio en videojuegos que me enseñó, digamos, a programar, o sea, y hice como mis primeras líneas de código, mis primeras interfaces gráficas y me fui por ese camino, pero como que los primeros, por ejemplo, semestres, y que son varios, o sea, son 5 años, entonces como que el primer año de diseño, en mi caso, en la universidad, estaba orientado como a artes gráficas, pero muy manuales. Y yo, la verdad, pues si bien tuve como como mucha inclinación artística desde que era niña, pues siempre lo científico, la investigación, pues la ingeniería, las matemáticas, en fin, siempre tuvieron como un peso muy importante. Entonces, como que al entrar a diseño gráfico pensaba que me iba a quedar como encasillada de alguna manera como en la parte artística, que para mí era un hobby, y luego me di cuenta que finalmente, pues el código también es arte. Entonces, como que amo esa camiseta, por cierto, o Open Source is Art, amo esa camiseta. Sí. Porque creo que sí, que todo tiene un método y el método científico, pues es como la base también del método social ya de investigación y la ciencia no solo debe encasillarse en ciencias exactas y naturales. Entonces ahí encontré mentores y personas que me ayudaron como a orientarme, como a entender que diseño gráfico no solo era crear como artes plásticas o que solamente era crear volantes o letreros, sino que me enseñaron que están los videojuegos, que están las interfaces gráficas, que existía algo que era la web, que existían lenguajes de programación, que un diseñador podía trabajar en tecnología, que yo podía trabajar con ingenieros, que no necesariamente solo podía diseñar como las interfaces, sino que también podía codearlas. Y eso para mí fue un cambio, pues como que muy significativo. Ahí me di cuenta de la importancia de tener role models, de tener personas que me guiaran, de tener claro cuál iba a ser mi objetivo, de encontrar el propósito, de encontrar la pasión y desarrollar un career path en ese aspecto. Oye, pero tú has desarrollado un career path que has seguido así de paso uno, paso dos, paso tres. O sea, sí planeas así como tu crecimiento profesional, Marian. Sí. La verdad, la, res- la respuesta es, soy Platícame, muy, platícame. soy muy metódica y si bien he hecho saltos, o sea, he pivoteado, soy una persona que se sabe adaptar muy fácil y eso creo que es algo que recomendaría como hacer, como salir de la zona de confort y enfrentarse también a lo inesperado de alguna manera. Y me adapto muy fácil a lugares, por eso para mí es fácil como trabajar viajando o tomar decisiones pues como
jurídicas, legales, no sé, sobre la marcha o empresas o inversiones, etcétera, pero es porque tengo como esa capacidad que aprendí desde niña y creo que esa es una característica que le recomendaría a las personas, como la capacidad de adaptarse y más cuando hay muchas variables que no dominamos o no tenemos injerencia en un mercado Sí. global cambiante, claramente hay que adaptarse. Entonces sí tengo planes y por lo general me gusta mucho como llevarlo, como que si bien las ciencias sociales son más, pues están más alineadas a teorías de sistemas que son redes complejas, etcétera, me gusta llevarlos a las ciencias exactas, o sea, como al menos a pensar cuál es el algoritmo de ciertas cosas en la vida y tratar de indagar ahí, pues sí, y de iterar, de hacer experimentos. Entonces creo que esa ha sido una clave, entonces sí, tengo planeado y por lo general cuando algo no sale, no es como que me quedo llorando ahí Mm, esperando como, bueno, no pasó, entonces, ¿qué voy a hacer? No, yo ya tengo claro que sigue y como que, y en mi recovery, que creo que es algo muy importante para las personas que manejan temas de ansiedad o depresión o síndrome del impostor, etcétera, es como que el recovery es muy importante, como la capacidad de reflexionar, pero también de recuperarse rápido frente a lo que te pase mm. en la vida. Sí, esto me llama un poco la atención, y perdón, te lo pregunté porque, bueno, cuando a veces se piensa, ¿no? En estos planes de carrera o en estos planes, los cuales tienen 5 pasos, ¿no? Y se vuelven como recetas de cocina, los cuales, claro, que tienen pasos mucho más estructurados para elaborar un pastel, unas galletas, lo que tú pienses. Y en la vida profesional, pienso yo que a veces, pues ciertos pasos no se cumplen, porque ciertos pasos no dependen de ti, ¿no? O sea, creo que es fácil cuando todo depende 100% de ti, pero ese es el menor de las circunstancias, ¿no? En la mayoría de las ocasiones las cosas no dependen de ti y pienso también que a veces cuando trazamos estos planes de carrera a 10 años, no sé, entre más lejos, creo que es más difícil a veces, ¿no? Porque hay por ahí una analogía que dicen que hacen los pilotos, ¿no? Que si tú vas manejando un avión y tú lo desajustas 5 grados, entre más avanzas la distancia, más te separas de ese objetivo, ¿no? Entonces a veces no te das cuenta de esas situaciones, pero me llama muchísimo la atención. Y es algo en lo que muchas veces queremos recaer como personas de tecnología, como personas que queremos las cosas muy exactas, ¿no? Dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, a los cuántos años de experiencia me puedo llamar senior, a los cuántos años puedo ganar tanto. Entonces empezamos a sufrir con esto y creo que lo dices bien, esos career paths a veces también nos dan ansiedad. Si de pronto, bueno, muchas veces la gente no los sigue también, es muy cierto, pero hay gente que los busca seguir y entonces, como no quieren desviarse nada del plan o del camino, empezamos a sufrir pues de ansiedad o cosas así, ¿no? Pues nos empezamos a preocupar, ¿no? Nos empieza a dar desesperación de que por qué no ocurren las cosas, pero ciertamente muchas veces no, ni siquiera nos planteamos el siguiente paso, ¿no? Olvídate de los últimos 4, pero ni siquiera nos estamos poniendo metas, ¿no? Y entonces navegamos por la libre, por la carrera profesional, lo cual creo también pues son los opuestos, ¿no? A veces que encontramos en el crecimiento profesional. Completamente de acuerdo contigo. Creo que por eso quería como highlight ese, pues o de resaltar eso que te dije de la capacidad de adaptarse. Sí, Y adaptarse, creo que a muchas, o sea, en mi experiencia conociendo personas incluso de otros gremios les cuesta. Hay personas que no les gusta sentirse incómodas o como que si lo mueves de un puesto a otro ya es como que se le dañó no sé, el mindset y como que claro. se siente mal. Y creo que uno mismo debe entrenarse en eso, en sentirse incómodo y en cómo resolver con lo que tienes, o sea, como la capacidad de resolver problemas pues, y verlos también como oportunidades de alguna manera. Bueno, ¿qué puedo sacar de esto y cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo iterar rápido y cómo puedo salir de acá rápido? Porque claro, a todos nos pasan cosas, enfermedades, Claro, sucesos, contratiempos, no sé, porque somos humanos finalmente, o sea, eso no, eso no es, o sea, sí, no somos robots, entonces hay mucho margen
pues no creo que mucho, pero sí hay un margen que se debe manejar y que se debe ajustar. Y creo que las personas que desarrollen esa habilidad tienen la capacidad de seguir adelante, pues de entender que donde están es parte del proceso y que puede que no sea lineal, que no es como, no es como la fórmula de, de, Sí, de A a B y que, bueno, que ahí está el y vector listo. perfecto, no, es como Sí, entender que hay curvas y hay subidas y bajadas y que incluso una bajada no significa que ya perdiste, sino que puede que sea un punto de crecimiento. Por eso recomiendo la película porque me parece que habla de eso, de resiliencia, de adaptación, de estructurar un plan, de entender que muchas veces lo quieres para hoy, para allá, pero que puede tomar unos mm, meses, eh, y que está bien, o sea, que hay que saber adaptarse y como que entender que hace parte también de pues del ser humano y de la humanidad, o sea, como de que el otro también es humano y que hay veces es difícil conseguir, los horarios son diferentes, pues no sé, hay como ciertas claro. cosas que es importante. Claramente, cuando hay entregables o cuando hay un goal o hay un deadline, etcétera, pues también hay que entender cuál es el margen, pues, o sea, es muy diferente tener libertad y adaptación a tener libertaje y a no cumplir o como a no ser reliable. Entonces, como que sí es importante como entender que hay como un límite y hay una delgada línea, pero sí hay que aprender como a ser flexible con uno, con los demás y también con los planes que se tienen. Ok, ok. Bueno, platícame de tu primer mentor o le llamaste así, le pusiste el mote después o qué onda, ¿no? Porque yo creo que a veces los primeros mentores no los identificamos como tal, ¿no? No decimos, estoy buscando un mentor, sino son más orgánicos, ¿no? Sí, yo creo que hay como varios roles de los mentores. Uno puede ser como los profesores, los que también los patrocinadores, los que te dan pues los advisors, los role models también o los coach. Digamos que esos pueden ser tipos de mentores. También pueden haber mentores de negocio, pueden haber mentores personales. Si estás creando producto, pueden haber mentores de startup, pueden haber mentores académicos. Y yo creo que algo que es importante y es como que puede haber también mentoría uno a uno, puede haber mentoría en grupo, puede haber también virtual o en persona. Entonces, que hay una frase súper linda, pues que se acuña, que realmente habría que ver con historiadores si realmente es de él, pero bueno, se acuña como Galileo Galilei, que dice como que tú no le puedes enseñar a un hombre algo, sino que le puedes es ayudar a descubrir por sí mismo, pues como ayudarlo a descubrirlo por sí mismo. Entonces, yo creo que eso que tú decías de que los primeros mentores quizás no eran conscientes de que eran mentores, pero Sí. yo con el tiempo, a medida que he leído más y he aprendido más de mentorías o de círculos de mentoría, he identificado que fueron mis mentores y siempre que tengo la oportunidad de hablar y compartir, digo, los nombro, como que los resalto y trato como darles Claro. pues, los créditos de la influencia tan positiva que tuvieron en mi vida. Entonces, creo que los primeros, como te decía, fueron un grupo de profesores, pues realmente como una pareja de profesores, pues ellos no eran pareja, pero es un hombre y una mujer, Ah, ok. ambos super geeks y les gustaban las interfaces y como que era la típica oficina donde veías el póster de Star Wars, les gustaba hablar de cosas muy ñoñas y pues, o sea, me sentía muy bien siendo esa oficina Sí. y como Yo que también. So far, so good. entonces como que iba allá y era como un lugar muy seguro y como que también yo creo que ahí parte mucho de que cuando tú eres mentí o eres aprendiz o apprentice, que creo que Mm, toda la vida lo seremos, yo los buscaba, o sea, como que yo iba a esa oficina, yo les decía como que quiero leer más o quiero saber más de esto o hacía preguntas. Y sin como sin darnos cuenta, sin ser en una rutina donde también se ganó o sea, como hubo un vínculo de confianza, porque ese vínculo de confianza también les dio a ellos para entender que yo estaba pidiendo más, que yo quería ser más partícipe en las clases, entonces como que fui como monitora de esa clase, como la estudiante destacada, XYZ, como ayúdanos con esto, y era porque yo también estaba aprendiendo de ellos y ellos también me abrieron esa oportunidad como de aprender de cómo se hacían las cosas. Esto era más académico, era más dentro de la academia, como más dentro de claro. la teoría. También había una materia de producción. Eh,
pero sí, pero definitivamente era como cómo se hacen las cosas y la verdad era, había un vínculo también de admiración porque eran como mis superiores. Y también creo que muy importante, y quiero decirlo porque sé que pasa mucho, porque yo vi también ciertas relaciones dentro de la universidad, donde considero que el mentor tiene también una responsabilidad social muy importante y es como nunca pasarse con su mentí, en el sentido de que siento que cuando son personas jóvenes, por ejemplo, universitarios, Mm, o bueno, pues niñas sobre todo con los profesores, como que hay un vínculo, pues mujeres, y hay un vínculo de admiración muy grande y suele suceder porque me tocó siendo estudiante sí. y también ya luego siendo profe, que luego empiezan a invitarlas a salir o X, Y, Mm, Z y eso trasciende como los límites, digamos, de la mentoría. Creo que cuando uno está en ese rol de mentor, no estoy satanizando las relaciones que puedan hacer de ese vínculo, pero claro. creo que sí hay que ser muy delicado en entender cuál es el límite y como que si le estás ayudando a esa persona, como entender que igual tienes un poder y es un poder también superior por experiencia, por conocimiento, por edad, por dónde estás en ese momento en la vida y eso como que no se debe romper, o sea, es un vínculo como sagrado que creo que no se debe romper y quiero hacer esa aclaración. En mi caso fui muy Sí. afortunada porque ambos, hombre y mujer, fueron súper respetuosos y siempre fueron figuras de autoridad, de respeto, de conocimiento, de sabiduría que me guiaron, digamos, de alguna manera, pues sí, sin un pago extra, pues más que ser mis profesores a la universidad, obviamente les pagaba por darme clase, pero esa relación trascendía más allá de las clases y nunca pues hubo como un vínculo emocional o sentimental, etcétera, con ellos. Sí. Entonces, agradezco mucho, mucho esos mentores y creo que de ahí, pues de que leer, de cómo estructurar como mis planes, etcétera, de ahí yo creé una startup en su momento, pues que era agencia digital y como que ya podía recurrir a ellos y como que ellos también empezaron a verme crecer también profesionalmente y hemos colaborado ya en puntos de la carrera, por ejemplo, cuando con Pioneras he hecho eventos en esa universidad, gracias a ellos, como que con la ayuda de ellos para tramitar cosas de Mm, venue, etcétera, porque creen en lo que estoy haciendo y también como que me vieron desde el inicio, o sea, como desde el punto cero. Entonces, una relación que creo yo debe permanecer en el tiempo. sí. ¿Qué te iba a decir? Me gusta mucho esto que platicas de la universidad porque a veces la gente piensa que la universidad no sirve o que para qué sirve la universidad y a lo mejor la gente que valora la universidad es la gente que tuvo muy buenas experiencias como esta que platicas, Marian. O sea, a mí también me pasó, digo, ahorita ya que me platicabas y a lo mejor recordando mis tiempos de la universidad, yo también tuve mucho apoyo de algunos profesores y profesoras que para mí fueron muy importantes, con los cuales pedí aprender más de lo que estaba en las clases o de lo que veíamos en el temario. ¿Por qué? Porque me apasionaba lo que ellos platicaban, los trabajos que ellos tenían y me veía, ¿no? Los veía como role models y como vínculos de autoridad de cierta forma. Y mi directora de carrera, especialmente, fue una persona que me impulsó mucho en aquellos tiempos. La verdad es que como hombre, pues jamás imaginé algo como lo que tú platicas, ¿no? De como mujer a lo que estás expuesto, pero definitivamente, ¿no? O sea, definitivamente es algo que lo notas y es uno de los tantos motivos por los cuales casi no hay mujeres en tecnología. Y yo, los que estudiamos y trabajamos en tecnología lo sabemos, ¿no? O sea, yo que estuve en tronco común, había muchas mujeres, salimos de tronco común y pasamos a materias específicas y no hay, ¿no? Y no hay, tampoco hay muchas profesoras, etcétera. Entonces, pues uno de los un motivo más por los cuales no hay. Entonces, qué importante que se mencione. Y vale, qué padre tu experiencia, Marian. Mm, Gracias, Mariano. Sí, yo creo que otro punto es que tú creas que de pronto no puede pasar entre hombres y mujeres, pero por ejemplo, creo que cuando uno ya está como profe, hay un punto de admiración también de sí, los estudiantes hombres y mujeres pues porque también digamos que la atracción no solamente pues es de un género, ¿cierto? Bueno, claro, en fin. Entonces, el punto ahí es que pues como que también es responsabilidad del mentor o del profesor que está en esa posición de poder claro, establecer como los límites. Creo que hay puntos donde la academia, por ejemplo, se presta para que o sea, yo he sentido esa admiración de estudiantes hombres y estudiantes mujeres,
y donde hay como un punto donde son como, o sea, como que trata de ir más allá de lo académico, como que, ay, no, ¿y por qué no Sí, vamos a tomarnos unas sí, cervezas? sí. Ahí lo seguimos, sí. Ajá, y es como que, pues como que ahí toca decir como que veo mucho potencial en ti, creo mucho en lo que estás haciendo, quiero ayudarte, de verdad quiero ayudarte, pero realmente es, o sea, no doy pie para, o sea, esto que estás planteando es como que esto no va a pasar, Sí, sí, esto sí. no es, tenlo claro que no, o sea, esto es un tema de mentoría y no va a pasar porque claramente ya esa, o sea, una parte personal no es lo mismo que una parte profesional. Y creo que ahí hay que ser muy, muy delicado. Y eso lo digo como mujer que me ha pasado, entonces sé que Sí, en el caso de hombres, como es más normalizado, pasa más. Y bueno, en fin, entonces sí me parece ok. importante mencionar. Siguiente pregunta que tenía aquí, Marian. ¿En qué momento decides tú volverte mentora? ¿No? O sea, ¿en qué momento se piensa a veces que a lo mejor los mentores solamente pueden ser personas con muchísimos años de experiencia, ¿no? Que han tenido éxitos rotundos, impresionantes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú, Marian, decides voy a ser mentora? O también ocurre medio orgánicamente, y empiezas a ponerle más estructura a esto. Sí, yo, bueno, a mí me gusta mucho el liderazgo, pues como que leer de liderazgo y creo que pues, o aprender también de estilos de liderazgo, bueno, cómo liderar equipos, porque naturalmente lo hacía, pero como que, pues cuando tú te das cuenta que tienes de pronto una habilidad, hay que como reforzar ese skill o bueno, o no solamente como porque eres bueno para algo, es como que, ah, no, ya soy bueno para eso, no tengo que estudiar más de eso, es como, no, o sea, antes entender cuál es la magia de eso que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y como cuáles son los key points y cómo lo mejoras. Entonces, empecé como a trabajar bueno, a leer o a estudiar sobre liderazgo y en el tiempo, porque lideré varias iniciativas y varios proyectos, las personas se acercaban a mí a hacerme preguntas o a buscar, como yo en su momento busqué personas que supieran de algunos temas. Eh, y algo que me pasó es que yo empecé a asistir a las comunidades técnicas de tecnología, siendo como muy, como digo, como encubierta, como Ah, ok. policía encubierta, de alguna manera. No, porque también era como que quiero, pues como con la humildad, quiero hacer la aclaración que con la humildad de yo vengo a aprender porque claramente no soy Sí, ingeniera, o sea, como que me demoré tal vez no lo mucho merezco, en, ¿no? Sí. de alguna manera era como vengo a aprender, entonces quiero, pues no importa yo qué he logrado, ni yo quién soy, ni de qué estoy, en fin, y yo ya ahí era pues founder y tenía una agencia, en fin. Entonces después conocí una chica que me dijo como, pero no entiendo porque siempre estás como debutante, esa palabra no se me olvida, como que ¿por qué no tomas liderazgo? Porque eres como siempre detrás de bambalinas. Eh, um, y le dije, porque o sea, la verdad siento que tengo mucho más que aprender de lo que tengo para enseñar. Y hablando con esa persona, que fue una de las cofundadoras, Naranjita, que fue una de las cofundadoras de Pioneras, o de pues digamos, el inicio fue con ella, y ella me hizo ver también que si uno no asume esa posición como de en cierto modo de liderazgo de poder, y también lo abraza y empieza a liderar con ejemplo, y también pues como con los valores que uno quiere también, digamos, irradiarle a otros, pues no van a haber otras mujeres que quieran seguir esa carrera. Entonces era como que la pregunta era por qué hay menos mujeres en tecnología y también era como por qué Claro. no hay alguien que quiera asumir ese rol de pararse al frente, ser líder, equivocarse y seguir. Entonces, bueno, asumí ese rol y ahí fue que empecé como a estudiar más de mentoría, a pensar yo también que podía compartir, escuchar mucho, como una escucha muy activa de cuáles eran las necesidades de las personas que me buscaban. Y luego lo que he tratado de hacer en el tiempo es porque obviamente una sola persona no crea un impacto y creo que por eso las comunidades son muy importantes. Y no solo las comunidades a nivel técnico, o sea, como que eso es súper importante, pero bueno, eso te lo puede resolver hoy muchos asistentes o personas, o bueno, hay muchas ayudas, lo voy a poner así porque no voy a decir que nos va a reemplazar, ojalá todavía no, Ya murieron pero las sí hay muchas comunidades, las ayudas, reemplazó ChatGPT, no sabía. por eso. Es lo que dijo Marianne. No.
Voy a tratar de ser más específica. Creo que aún no las ha Perdóname, reemplazado. perdóname. No, me gustó el chiste. Pues creo que en un futuro probablemente tendremos un asistente personalizado que nos ayude en temas técnicos, como que, bueno, quiero aprender Python y si tenemos un chip, pues bueno, ya las posibilidades son, incrementan. Ya nos lo Pero pusieron creo con que la hay vacuna, unas, Mariana. exacto, también puede ser, no lo sé. No tengo pruebas, tampoco dudas, mentiras, no, Sí, no tengo pruebas. Creo que ahí lo importante es que me ha llamado la atención es cómo crear nuevos líderes, o sea, cómo enseñar a ser mentor y cómo también ayudar a que otras mujeres asuman puestos de poder y puestos de liderazgo, inspiren a otras y tomen la palabra y se postulen y creen contenidos y empiecen a ser visibles por sus comunidades. Por ejemplo, una de los milestones o puntos que me parecen claves es que cuando tú estás en tecnología, a pesar de que digamos, el mercado no está muy bien, seguimos siendo muy privilegiados y cuando tú miras sí, dentro de tus mismos grupos y contextos, te das cuenta que hay falta de representación, bueno, de mujeres claramente, pero de mujeres indígenas, mujeres afros y bueno, LGTBIQ+, etcétera, demasiado, porque no quieren ser visibles, porque han sido marginados, discriminados, tienen muchas cosas por sanar y nosotros también creo, porque no les hemos dado el espacio adecuado a eso. Y pues no creamos también productos desde la diversidad, eso me parece importante. claro. Entonces he empezado a trabajar pues en temas de liderazgo y de mentoría con personas de estas comunidades y hoy tenemos líderes en pioneras que son afro, son indígenas y que están siendo inspiración para ese otro 4% que es, por ejemplo, en Colombia la población Sí. indígena. Oye, muy, muy interesante. Entonces, te vuelves, perdón, parece que no me importa el tema, ¿no? Pero sí, creo que es un tema muy importante, pero quería regresar tantito. Entonces, te vuelves mentora porque Naranjita o alguien te dice, oye, ¿por qué no te pones tú este chaleco, ¿no? Y empiezas a impulsar esto. Y luego, esto lo intentas crear no solamente de Marianne hacia pues la cantidad de personas en uno a uno que logre tener impacto, sino como dices tú, a empezar a crear una comunidad que a su vez empiece a crear mucho más impacto. ¿Cuáles son los retos en hacer eso, Marianne? En poder como trascender, voy a decirlo, aunque suene demasiado el, poderoso, pero sí es muy cierto, o sea, trasciendes más allá de lo que tú como individuo, Marianne, logras hacer y empiezas a llevarlo más allá. Sí, yo creo que ahí empieza mucho también como de autoconocimiento, entonces como cuál es el modelo de comportamiento, lo que decía, los valores, el propósito, también crear como la claridad de la relación que se va a establecer. Es importante como lo que decía de ser inclusivo y respetar también como la cultura, las diferencias y la privacidad. Claramente Sí. hoy este es un tema mucho más importante, pues que va cobrando aún más relevancia. Creo que es importante lo que decía también de enseñar a través del ejemplo, ser positivo, ¿cierto? Y también ser abierto a compartir experiencias personales, estar abierto al feedback, porque eso no significa que al que seas tu mentor, esto es una posición de poder, significa que te las sepas todas, que no te equivoques, claramente nos equivocamos, lo que decía, somos humanos, pero sí es importante estar abierto a escuchar un feedback constructivo y pues nada, como que divertirse en ese intercambio de conocimiento, de valor, de experiencia con el mentí, creo que es súper clave. Al principio decías algo sobre los call to actions, ¿no? Que es algo muy importante de las mentorías y yo he escuchado a algunos mentores que sí, que dicen, sin call to actions no es posible ver progreso y entonces a veces pensamos mutuamente, no mentí como mentor, que estamos perdiendo tu tiempo. En qué momento, desde el principio los implementaste, los descubriste, qué tan importantes son? Bueno, yo creo que son súper importantes y yo creo que, bueno, voy a hablar primero de la perspectiva del mentor y luego de la perspectiva del mentor. Entonces, hay como 5 tips que me parecen útiles como cuando por primera vez vas a ser mentor y es como el primero como establecer como el baseline, como las expectativas claras de qué quieres lograr con lo que vas a hacer.
conocerte muy bien, como para entender cuáles son tus límites y barreras y limitantes y también cuál es el valor que estás entregando. Entender también tu mentí, o sea, como darte la tarea también de entender si hay match, o sea, como que si crees Ujú. que le puedes aportar valor y también esa persona sí va a ser receptiva a lo que le vas a entregar. Es importante preparar como también un calendario o como un cronograma, un schedule, donde tengas como Sí, claramente esos puntos, digamos, de conexión. Y bueno, y creo que una muy, muy importante es como ser auténtico, porque si bien ChatGPT nos puede dar como todos los key points para tratar, creo que pues la autenticidad y cómo establecer ese sí, vínculo de confianza natural y genuinamente hace la diferencia. Ahí creería que es importante como hacerse unas preguntas, o sea, como tres preguntas me haría y es como primero como qué resuena contigo, lo otro es como qué has aprendido, o sea, como que qué te gusta, pues o qué te apasiona, qué es lo que yo en su momento como que dije, bueno, yo qué puedo enseñar o qué puedo compartir o sobre qué puedo, pues sobre qué puedo guiar a una persona, digamos, o cuáles han sido mis aprendizajes al momento y es un tema como de reflect, de reflexionar, de ujú, recoger. Y lo otro es como, ¿qué haría yo diferente? O sea, como si yo estuviera en la posición de esa persona, estaría haciendo esta pregunta, ¿qué haría yo diferente o que me hubiera ahorrado tiempo, sí, dinero, malos momentos, etcétera? Que yo le pueda también dar ese valor de experiencia a esa persona. Entonces creo que ahí resumiría como el tema si quieren empezar a ser mentores. Si quieren encontrar como su primer mentor, yo creo que es importante primero pues como entender qué clase de mentor quieren ustedes, o sea, cuáles son esas cualidades, pues voy a decir como cualidades de un buen mentor, primero que sea como yo creo que una persona que escucha muy bien, o sea, que sí te ponga mm, atención, que sepa dar feedback constructivo, que sea empático, que tenga conocimiento de la industria y experiencia, creo que son dos cosas importantes, o sea, de la industria en la que tú quieres estar claramente o el área en la que tú quieres mentoría. Yo creo que ahí entender que es una relación que se construye y que hay que ser meticuloso en la construcción de esa relación, entendiendo que la comunicación como que va a ser transversal y es el eje conector del mentor y el mentí. Y que hay un tema de respeto que también te dije ahora y que para poder empezar como con ese tema de mentoría no solamente es como, oh, quiero que seas mi mentor, como que, y no esperar que la otra persona te diga, sí, sí, claro, tengo todo el tiempo disponible para ser tu mentor. Es como más bien entender que se construye y que te va a ayudar a construir, que esa es una relación que también debe ser genuina y que hay que entender cómo me acerco a esa persona de alguna manera. Entonces, pues cuando ya tengas el sí, pues o como que esa persona empiece a dar, porque probablemente al inicio es solamente como que te recomienda un libro, un documento, un video, te mando un link. em, si abiertamente te dice, sí, sí puedo darte mentoría, es como te puede dar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, o sea, como que entender claramente cuál es el margen de tiempo que te puede dar y claramente como qué es lo que esperas lograr, qué es lo que decíamos ahora desde Call to Action para poder establecer el roadmap, para pues la meta, luego el roadmap, qué tienes que aprender, cómo te tienes que preparar, etcétera, y que te pueda hacer como seguimiento a esos entregables, porque finalmente si simplemente se queda como, ay, si quiero lograr esto, pues nos vamos a entrar a hablar así como chévere y no queda ni acta de la reunión, ni deliverables, pues como si fuera un sprint call, o sea, como que hay que tener claro cuáles van a ser los entregables en la próxima reunión de claro. sprint y que te pongas un tiempo, pues, y que si hay necesidad de moverlo, o sea, como de tirarlo para otro sprint, pues se tira para otro sprint, pero como que entiendas que es un camino y son pasos que hay que dar para poder llegar allá. Órale. Scrum en la mentoría también. No, está padre. Oye, fíjate que suena bien difícil, ¿no? O sea, pienso que son un, mo- son un montón de requisitos. Pero creo que lo dices bien, ¿no? El principio, muchas veces, o sea, creo que en el caso a lo mejor de cuando es algo un poco más orgánico, ¿no? El principio es, pues algo, puede ser en una mentoría grupal, puede ser algún vínculo, puede ser algunos mensajes que por ahí intercambies con alguien, etcétera, ¿no? Y empieza a ser muchísimo más casual y poco a poco a lo mejor ir construyendo esta relación
porque sí, yo creo que la gran diferencia entre un mentor y ChatGPT, ¿no? Y últimamente que he estado viendo a lo mejor algunos robots que por ahí, algunos bots que quieren hacer para dar terapia o cosas así, o ser coach, el tema de la empatía personal para mí es muy importante en este tipo de roles, ¿no? O sea, es como también la psicología o ir a la terapia o un entrenador en algún deporte, etcétera, es más el conocimiento o la habilidad de alguien que la empatía que tienes que generar, ¿no? Que es parte clave del éxito, ¿no? Y le pasa, he estado viendo una serie que siguen a tenistas profesionales y tienen a sus coach y alguno era el coach de Serena Williams, etcétera, pero pues era la relación que tenía con Serena Williams no es la misma que va a tener con esta otra persona, ¿no? Porque somos humanos y no produce todos los mismos resultados, ¿no? O sea, las personalidades son diferentes, etcétera. Entonces, sí, yo creo que esa parte personal es muy importante, como tú dices, Marian. Y traigo aquí algunas preguntas de Twitter para este tema. Eh, una que es de @XTYLO, ¿no? Dice, ¿dónde consigo un mentor y cuánto cobran? Últimamente se ha empezado a cobrar por este tipo de cosas, pero también están por ahí las comunidades. ¿Tú dónde recomendarías a alguien conseguir un mentor, María? Mentora. Yo creo que, creo, y desde mi experiencia, y no porque uno no pague, o sea, creo que todos en algún punto debemos pagar, sobre todo si hablamos de productos digitales, de contenidos, pues como más profesionales, porque igual eso es tiempo, toma también skills, etcétera, pues como valorando el trabajo de los otros, de la producción de contenidos, de la producción académica e intelectual, etcétera. Pero, pero creo que antes de pagar, por favor, intenten, o sea, como que intenten, pues aprendan de manera gratuita. Hay muchos buenos recursos abiertos. Creo que las comunidades open source por eso son abiertas y tienen muchas herramientas muy chéveres, pero cuando tú de una, como que porque quieres, como que skip, como saltarte todo el proceso y como que quién me da el fast track para esto y como que no, en un Sí. mes ya quiero, entonces no, voy a pagar Aplica 100 como en los dólares a ver qué videojuegos, esto. ¿no? Sí, es como que Ahora. no hay un hack para eso. Entonces, creería que, pues pueden haber hacks, pero creo que primero hay que ensuciarse un poco las manos. O sea, y en ese punto creo que es más como do it yourself, como un poco la mentalidad maker, como de haz el trabajo difícil, de pensar como quién, cuáles son los temas que te gustan, los topics, en qué estás buscando un mentor y busca quiénes son los referentes, a qué personas admiras, haz esas listas, o sea, como que un poquito más de Sí, temas muy orgánicos y que sean como más manuales de alguna manera antes de trabájalo, automatizar, ¿no? comprar, sí. Y ya creo que ahí, en las comunidades, en redes, en los contenidos gratuitos que empieces a encontrar, etcétera, seguro vas a encontrar como pues vas a empezar a encontrar también patrones, que creo que es importante. O sea, hay estilos de liderazgo, hay valores, hay personalidades, hay también géneros, pues hay personas que se sienten más cómodos aprendiendo de una mujer o de un hombre, o de la manera que habla, o si es en inglés, en español, o si es en libros, o si es en video. Entonces, como que entender cómo para ti funciona, que puede ser muy diferente, como tú decías, cada relación es diferente, y de ahí empezar a tratar de construir una relación con esa persona. O sea, como que si esa persona te enganchó, si esa persona te gustó, si esa persona es la adecuada y ya tienes claro qué es esa persona, Sí. entonces cómo vas a llegarle, cómo vas a construir esa relación. Y creo que ahí hay que mostrar iniciativa, claramente, entonces contactarla o buscar cómo acercarte a ella, obviamente sin ser creepy y sin entender muy bien el tema de relaciones sociales, por eso la comunicación es muy importante. Y Sí. creo que después de que muestras iniciativas, tienes que, pues como que esa persona tiene que identificar como que tú sí te has esforzado, como que tú sí has intentado, como que tú sí ya has hecho un trabajo previo, no como cuando llegas a que te hagan la tarea, sino como que, hey, si lo intentaste, si buscaste, si ta. Bueno, entonces ahora yo puedo darte, o sea, puedo ayudarte en el punto en el que estás porque veo que sí lo intentaste. Entonces ahí creo que Ya. es donde empieza a construirse la relación. Tengo otra pregunta por aquí que es una combinación de dos, pero ¿uno debe tener mentor toda la vida, Marian? ¿O en qué momento se deja de necesitar un mentor?
Esa es la misma pregunta y por eso respiro. La pregunta del millón. Es, es que creo mira, somos seres complejos y cambiantes. Y en Mm, ese orden de idea, creo que, en ese orden de ideas, creo que vas a ir cambiando, o sea, como que tú probablemente, o sea, es importante entender como la línea, en tu línea de tiempo, cuáles han sido los mentores y personas que te han ayudado y en qué áreas, pero probablemente hoy, si ya has tenido unos mentores y ya los tienes claros, probablemente hoy quieras otros, porque también, mm. digamos que es algo también que cambiante, pues flexible, no sé, en el punto en el que estés en tu vida. Entonces te diría que claramente no se trata de destruir relaciones como que, y como que los usas y ya, como que, ya me serviste, chao, sino que, claro, están a un clic, están a una llamada, están a un mensaje y hacen parte de tu historia y de tu vida, pero probablemente hoy estás ya pensando en cuál va a ser tu siguiente mentor para el tema en el que estás específicamente hoy resolviendo. Y también voy a ser clara, puede que a algunas personas les funcione pues un mentor que sea como constante y permanente, no sé, también puede pasar. Creo que dependerá mucho también de cada persona, pero yo creo que si bien hay unos mentores de base, puede que hayan otros que cambien en el tiempo. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Por aquí tenía última pregunta. Este, no, nada. Conclusiones, Marian. ¿Con qué te gustaría concluir este tema de las mentorías? Y antes, perdón, antes de pasar a conclusiones, platícame un poco de Pioneras Dev, qué es lo que hacen. ¿Hay cupo para más personas que se quieran incluir en esta comunidad? A lo mejor a alguien le interesa. Siempre cupo. Creo que esas son las preguntas que siempre nos hacen, como, ay, ¿cómo puedo ser Sí, parte? Entonces están mostrando sí, iniciativa, pero esa iniciativa queda corta porque es como que parte del miedo, como que, bueno, ¿cómo puedo ser parte? sí. Pues la respuesta es sencilla y obvia, pero es como que, bueno, síguenos en redes sociales y tú también puedes Y, como alzar la mano y decir, ay, yo quiero ser parte, ¿qué tengo que hacer? O tengo un tema para claro. dar, o cuando tienen el programa, ¿cómo puedo ayudar? O yo hago esto, o preséntate. Entonces creo que ese tener iniciativa puede ser tan escueto, o sea, como tan al aire, como tan a la ligera, o tan profundo como tú quieras. Y creo que ahí es donde está la clave. Entonces, sí, somos muy activas en diversas redes sociales, tratamos de hacer eventos virtuales, o sea, como sostenerlo de la virtualidad también a la presencialidad que nos enseñó pandemia, porque nosotros si bien tenemos injerencia en Colombia y es como donde nacimos y donde hemos trabajado como no, con nuestros públicos, digamos, objetivos o nuestras personas que hemos construido la comunidad, finalmente hemos tenido como un impacto a nivel global, pues por el grant que nos ganamos a nivel de IBM, por oportunidades que hemos tenido de construir relaciones en toda Latinoamérica y bueno, y pandemia también nos internacionalizó de alguna manera para varias georreferenciaciones. Entonces creo que si quieres ser parte, pues lo primero que tienes que hacer es como seguirnos, lo segundo, preséntate, cuéntanos tú qué tienes también para aportar, porque creo que las comunidades y principalmente pioneras, que nace pues en Medellín, Colombia, que ganamos, digamos, el grant de Open Source de IBM en 2020 en plena pandemia, eh, está enfocado en dar o compartir habilidades, no solo blandas, que son mal llamadas, nosotros llamamos power skills, sino también técnicas. Ah, Y no necesariamente son lineales, o sea, como que el primer punto de contacto son los meetups, las charlas, etcétera, pero también hay workshops, también hay bootcamps. Entonces es que nos sigas, te presentes y aquí tenemos una filosofía y es que todos tenemos mucho por aprender, pero también podemos compartir conocimiento con los demás. Entonces, uno puede tener ese doble rol de ser mentor y mentí. Y creo que en ese orden de día, si está quieres entrar a padre. la comunidad, lo mejor que puedes hacer es como alzar la mano y decir, yo soy bueno en esto, quiero aportar en esto y necesito esto. Entonces, al tener esa claridad, pues podemos hacer un match más fácil dentro de la comunidad. Entonces, eso es. E- Excelente, excelente. No, pues qué padre. La verdad es que yo sí las he visto muy activas en redes sociales, por ahí, así es como te contacté.
porque creo que el trabajo que hacen y yo creo que todas las comunidades que impulsan a las mujeres son súper valiosas, ¿no? O sea, qué padre que generen espacios de confianza, espacios de crecimiento y la verdad es que está también muy padre que la industria tech poco a poco las empiece a apoyar más porque realmente falta muchísimo camino por recorrer, o sea, se avanza y se avanza año con año, pero año con año quedamos cortos en cuanto a qué es lo que sería lo ideal, ¿no? Entonces, pues muy padre por la comunidad y por las personas que nos escuchan que quieran involucrarse. Y Marian, una conclusión sobre mentorías, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, que, que quiere ser mentora? Creo que las personas aman aprender y pues amamos aprender y hacer cosas por nosotras mismas, como que esa sensación de logro de, sí, lo logramos, eureka. Y cuando tú los ayudas a clarificar como esa confusión que puedan tener, ellos responden mejor, que era la frase que cité de Galileo Galilei, que realmente hago el disclaimer, habría que históricamente validar Sí, su pertinencia. Y las personas que están buscando mentoría generalmente están buscando soluciones a sus problemas, pero creo que más que la solución o una receta, o es más entender cómo se pueden como alinear las expectativas y cómo tú puedes también apoyarte en otra persona para como ser tu, como tener una persona que sea tu rubber dog, o sea, tu patito de hule, para contarle y finalmente tratar de tú mismo establecer como cuál es la línea de acción o cuál es el roadmap, los entregables o call to action para solucionar ese problema o esa inquietud que tú tienes o duda para lograrlo por ti mismo o aprender por ti mismo. excelente, excelente. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Marian, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes. Bueno, no, si quieren conectarse conmigo o con la comunidad, pues en redes es Pioneras Dev de Developer. Conmigo es Marian Villas y como lo ven, creo que Twitter X ahora es como la mejor red para conectarnos como developers y si no, pues LinkedIn creo que a nivel profesional. Y creo que esos serían como los canales más adecuados si se quieren seguir la conversación en torno a mentorías profesionales o de Power Skills. Perfecto. Me encantó el término de Power Skills. Creo que de aquí me lo robo y lo uso, porque sí, creo que ese tema de habilidades blandas suena feo y realmente es que sí son más que suaves, blandas o chafas, son unas habilidades muy importantes. Las personas que las tienen son las personas que despegan profesionalmente, entonces, adelante. Así Y es, bueno, nada, gracias. pues sigan el podcast en redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como @chilemolitech. Inscríbanse al newsletter, ya lo estamos lanzando otra vez. Y yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal que también encuentran como Mariano Rentería. Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.